Esta historia debe ser contada. No es una historia más, es la historia que le dio la libertad a una mujer y a muchas al exigirle a una autoridad corrupta, patriarcal y misógina que cumpla con su deber, que cumpla con el deber de proteger a las mujeres juzgando con perspectiva de género. Yo quisiera que ya no hubiera más, que fuera la última mujer que pasara por esa situación, porque son situaciones muy duras, muy fuertes. En México, las distintas formas y niveles de violencia están en incremento. En relación con la violencia de género, la ONU y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan que en este país 11 mujeres son asesinadas diariamente. Respecto a las cifras de desapariciones de niños, niñas y adolescentes, estas son lamentables, pues se suman 3 cada día y al menos 260,000 de estos son víctimas del delito de trata de personas. Cada año, 5.4 millones de niños y niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, siendo su entorno familiar en donde ocurre el 90% de estos abusos. Con estos hechos, México se convierte en el primer país del mundo en abuso sexual infantil. Yo represento a mi sobrina Fátima Cecilia Aldriguete Antón, quien fue víctima de secuestro agravado y feminicidio. Ella tenía 7 años recién cumplidos, estaba en la primaria y fue secuestrada por una mujer que se llamaba Giovanna. Esta mujer la conocía, abusó de su confianza, abusó de que ella no sabía que le iba a hacer daño, se la llevó de la mano, la torturaron durante días y posteriormente la asesinaron de una manera brutal. Los días que nosotros estuvimos buscándola, los servidores públicos se negaron a darnos la atención. Nosotros les entregamos muchísimos videos donde se veía la ruta que habían seguido. La seguimos por aproximadamente 1 kilómetro. Ellos se negaron a buscarla, se negaron a rescatarla con vida. Durante este tiempo ella fue brutalmente torturada, agredida sexualmente hasta que la mataron y la dejaron en una bolsa de plástico. El caso se trata de mi hija mediana. Hace 3 años me contó que fue abusada sexualmente por su papá. Llevo 3 años de lucha en donde las autoridades, por muchísima corrupción, no se ha podido hacer justicia. Mi hija pierde la esperanza cada día, piensa que su voz no tuvo fuerza. Estamos en una situación muy difícil porque es una niña que tuvo el valor para decir lo que le había pasado y no se le ha escuchado. Soy víctima, pero también sobreviviente de un intento de feminicidio por parte de mi expareja. Hace 2 años, saliendo de mi domicilio, recibí 7 impactos de bala. Mi nombre es Marcela Alemán, madre de mi pequeña hija, víctima de violación. Mi nombre es Roberto Cuello, padre de mi menor hija, víctima de violación, secuestro, tortura, pornografía infantil, rituales satánicos, entre otros. En el año 2013, Yakiri Rubio fue víctima de secuestro, violación sexual y tentativa de feminicidio en esta Ciudad de México. Además de toda la violencia ejercida en su contra, las vejaciones a las que sobrevivió, tuvo que experimentar diversos actos de abuso de poder al ser acusada por homicidio calificado, claramente fabricado por la autoridad y encarcelada hasta el año 2014. Tras estos actos de descarada impunidad, decidí defender a Yakiri. Logramos demostrar que ella había actuado en legítima defensa. Debido a estos actos, así como el saber que en México no hay justicia para las víctimas del delito, que existe un alto índice de impunidad y que existe una desmedida violación de derechos humanos durante los procesos por parte de las autoridades, es que tuvimos la necesidad de crear voces humanizando la justicia. Después de 3 años con diferentes abogados que solamente tenían sus propios intereses y no importaba la voz de mi hija, por fin hemos encontrado aquí un regazo nosotras, una esperanza, una comprensión. Nos ha envalentonado, tenemos otra vez fuerza para seguir adelante con la lucha. He venido luchando todo este tiempo por justicia, porque definitivamente en México el tener justicia es un lujo. Cuando nos dijeron que había un cuerpo, nos dijeron que necesitábamos un abogado, no teníamos idea de por qué. Empezamos a buscar a alguien que supiéramos que podía ser de confianza porque teníamos mucho miedo. No sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando. Y fue así como llegamos a Ana. Desde el primer momento que hablamos por teléfono con ella, tuvimos la sensación de que era la persona correcta. Nosotros, en búsqueda de justicia, llegamos desde el estado de San Luis Potosí,
donde creímos que obtendríamos la justicia ya que confiamos en la ley. Al no ser así, nos desplazamos aquí a la Ciudad de México y fue aquí donde la abogada, que ha sido un ángel, la abogada Ana Katiria Suárez Castro, quien nos asesora legalmente, ha transformado nuestras vidas. En medio de tanta corrupción y de tanta omisión de las autoridades, junto con nosotros ha luchado en esta pelea por la justicia. Desde que Voces Humanizando la Justicia surgió, hemos tenido como tarea urgente acercar el derecho a las personas. Eso se llama humanizar la justicia. Cuando todos conocemos nuestros derechos, perdemos el miedo y la lucha contra la impunidad inicia. La exigencia al cumplimiento de los derechos humanos con perspectiva de género e inclusión, para así lograr un cambio social e incidir en la transformación del sistema jurídico mexicano que garantice el acceso efectivo a la justicia. Ofrecemos un servicio integral de litigio estratégico, un litigio integral penal de defensa de derechos humanos y género a nivel nacional e internacional, acompañamiento psicológico, periciales en psicología clínica forense, atención gratuita y efectiva para niñas, niños, mujeres, personas de la tercera edad, comunidades originarias o cualquier persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Contamos con la capacitación a instituciones públicas y privadas en materia de derechos humanos y perspectiva de género. Dictaminamos e incidimos en propuestas de leyes como la Ley Fátima y normas con una perspectiva de género, inclusión social y derechos humanos, así como en la agenda nacional e internacional en tema de género y justicia. Fomentamos la cooperación y el trabajo en conjunto con la sociedad civil y con diversas instituciones públicas y privadas, con la finalidad de brindarles a las víctimas un acceso efectivo a la justicia mediante la obtención de medidas de protección y medidas de no repetición, que garanticen su seguridad y una reparación del daño integral. Contamos con plataformas laborales y clases de defensa personal para niñas y mujeres, así como un espacio abierto para el servicio social de cualquier joven que desde su trinchera y desde su materia esté dispuesto a aprender, a luchar por lo valioso, a luchar por la dignidad y sobre todo a hacer un trabajo en equipo para vivir una vida libre de violencia. Voces también es una especie de comunidad que las cobija, que no las deja solas y que a pesar de que hayan pasado ciertos procesos, vamos a seguir con ellas, vamos a seguir acompañándolas de manera que se sientan parte de algo, que se sientan no solamente en voces, sino entre las mismas víctimas. Entonces lo que buscamos también es dar ciertos talleres, que eso además les va a brindar cierta libertad, ¿no?, para poderse ir, porque hay casos en los que pues lo único que conocen, lo único que existe es esa vida con ese violentador y no tienen acceso, ni siquiera existe la posibilidad de poderse ir, porque son totalmente dependientes en todos los aspectos de ellos. Muchas veces vienen víctimas que ni siquiera han decidido qué es lo que quieren hacer, si quieren proceder o no proceder con una demanda. Entonces, desde el área de psicología las acompañamos explicándoles junto con el área legal qué es lo que va a pasar y decirles que en todo momento vamos a estar con ellas, que no van a estar solas y vamos a darles acompañamiento desde que se inicia esta demanda hasta todo el procedimiento judicial de las audiencias y demás. Y posteriormente, bueno, se brindan talleres en donde también hay un acompañamiento psicológico. En este sentido, psicología es darles un empoderamiento, acompañarles, robustecer autoestima, trabajar con su autoconcepto y que vean que pueden tener una opción diferente. Estas clases no son para que vayas por la vida agarrándote a golpes. Es simplemente para que sepas cómo reaccionar si en algún momento lo necesitas. Y cuando tú empiezas a tener estas herramientas, estas clases, este aprendizaje, hasta físicamente tú te sientes diferente, tú vas diferente por la vida, vas caminando de otra forma y vas relacionándote con las personas también de otra forma. Las mujeres no temen tomar clases, al contrario, se han involucrado más y están más contentas y más convencidas que es algo que necesitamos y que de hecho se debería hacer ya en las escuelas como clase de deportes. Creo que todas las mujeres y niños, niñas y niños debemos aprender a defendernos. Con el sistema oral, ¿no?, a nivel penal, necesitamos básicamente conocer muy bien cuáles son las estrategias de litigio.
De lo contrario, estamos en una forma de desventaja. O sea, lo que viene siendo los interrogatorios, desde el inicio de la investigación, es muy importante que sea de una forma estratégica e integral, porque de otra forma no se tiene como abogado la visión necesaria para poder ganar un caso. Ana y Voces han sido ese respiro que nos permite alzar la voz, ha sido esa fuerza que me permite a mí convertirme en la voz de Fátima. Llegamos hace 2 meses aquí y lo que hemos logrado, lo que Voces ha logrado para nosotras ha sido increíble. El camino que estamos empezando a labrar a partir de que estamos aquí es un camino de esperanza. El tema de tener el coraje para denunciar a tu agresor es la parte más difícil de una persona violentada. Y para mí Voces fue el ancla para poder denunciar y tener las fuerzas para llevar este proceso. Es algo que llegó a nuestra vida como una bendición y sobre todo para la confianza de nuestra menor hija, ya que en el primer contacto que tuvo con nuestra abogada y le dijo esa palabra de yo te creo, fue algo que transformó la vida de nuestra menor hija y hoy se siente resguardada y protegida por ella y por toda su organización. Con mucho amor lo hacen. Dios les bendiga. Los ángeles existen y se llama Voces Humanizando la Justicia. Gracias con el alma, gracias por ayudarnos a regresar sonrisas, a recuperar vidas, a restaurar libertades. Gracias a los voluntarios y voluntarias que se han unido a este proyecto Voces Humanizando la Justicia, a las propias víctimas que hoy son gente activa y fundamental en esta lucha, a la gente que ha colaborado desde su trinchera, cualquiera que sea la fórmula. Gracias, gracias con el alma.